Unidad. Ya casi estamos llegando al final. La oratoria jurídica. ¿Cuál es la finalidad de la oratoria jurídica? Bueno, tiene una importancia trascendente. ¿Cuál es el objeto que se va a lograr? Vamos a verlo a continuación. Y sobre la oratoria jurídica, mencionamos los siguientes elementos. La oratoria jurídica, las bases de la oratoria, la claridad, la sencillez, la concisión, la coherencia, la fluidez, la naturalidad, la elegancia, el impacto, el debate y cuáles son los pasos que vamos a seguir para la realización de un debate. Muy bien, avanzamos y vemos lo siguiente. Atentos. La oratoria. Ya hemos expuesto la generalidad de la oratoria, pero lo que se busca con ellas es la persuasión, la destreza en la expresión, un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, el liderazgo y la personalidad del ponente, la capacidad de investigación del ponente, el dominio que tiene sobre el escenario, el aumento de la seguridad y la autoestima, así como el poder y prestigio. ¿Cuáles son los objetivos? Facilita el dominio de la expresión y comunicación oral. Combina de forma eficaz y logra la persuasión del auditorio. Vamos a comunicar ideas con claridad, experimenta los elementos y el perfeccionamiento para las teorías, logramos la atención del auditorio, perfeccionamos nuestro ejercicio académico, docente y profesional. Es muy importante para el científico del derecho presentarse frente a un auditorio, exponer sus ideas, presentarse y exponer su conocimiento, los temas que desarrolla. Ya lo mencionábamos, tanto a nivel personal, académico, así como profesional. Estimados maestros, vemos rápidamente la oratoria según el orador. El conocimiento. Tener el mayor conocimiento en el tema es un punto muy importante. Si soy experto, voy a hacer una oración, una presentación que va a causar un impacto. Integridad. El orador debe ser íntegro. Si yo soy un político que fui acusado de corrupción y voy a hablar en una conferencia sobre combate a la corrupción, compañeros, ¿qué cara tengo para hablar de ese tema frente al auditorio? ¿Cómo me voy a atrever a exponer una cuestión que no represento? ¿Sí? Confianza, la confianza en sí mismo, la confianza en el tema que va a exponer, la confianza en su capacidad, en el conocimiento, en el dominio que se tiene del tema. Como nos dice mi estimada maestra Joeli, que no hay que ser incongruente, ¿verdad? Lo mismo dice la maestra Adela. La destreza y habilidad. El orador tiene que tener destreza y habilidad frente al público. Es un tema importante. Por supuesto, ya hemos hablado mucho de esta cuestión de la voz. La voz. ¿Cómo nos comunicamos, compañeros? Un timbre adecuado. Si hablamos así, no se va a escuchar. Si hablamos así, es exagerado. Tenemos que tener un timbre adecuado.
el cuerpo del orador, la postura correcta, vestido adecuadamente, gestos, mímicas, acorde con las palabras. No significa nuestra complexión. Podemos estar altos, podemos ser de estatura media, estatura baja, podemos ser morenos, podemos ser de tez blanca, podemos ser apiñonados, podemos tener un cuerpo pues perfectamente estable, podemos tener un poquito de sobrepeso. Eso no, eso al final de cuentas no trasciende. Lo que sí trasciende es cómo yo voy a proyectar mi imagen, porque puedo tener un supercuerpo, compañeros, y tener una inseguridad para presentar mi imagen, por cómo me visto, por cómo me paro, etcétera, etcétera. Y puedo a lo mejor tener un poquito de sobrepeso, pero ¿qué creen? Mi dinamismo, mi imagen impacta y eso trasciende. Muchas veces es lo que nos cautiva de personas, ¿no? No tanto por su físico, sino por ese detalle de su expresión corporal, de su seguridad, de lo que aporta, ¿verdad? Por eso dicen, ¿cuál es la técnica del Don Juan? Pues la seguridad que tiene el Don Juan en sí mismo, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a continuar, estimados amigos. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, otro punto importante es el intelectual y el emocional. Según este punto de vista, la conferencia que vamos a impartir debe ser clara y entendible. La oratoria se debe manifestar de forma clara, de forma precisa y que logre el impacto que debe causar frente al auditorio. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Impactante y fácil de recordar. La oratoria debe ser impactante para captar la atención del público, que sea fácil de recordar, que sea, que sea memorable. ¿Has escuchado la conferencia de la maestra Rosalba? ¡Wow! Y esa la vamos a recordar por mucho tiempo. Cuando nos venga a la mente el tema que ella expuso, la vamos a recordar. La maestra Rosalba expuso ese tema. El maestro Juan expuso este elemento. El maestro Jorge presentó las causas del amparo. La maestra Beatriz expuso lo referente a la audiencia inicial. Y si impactamos, vamos a trascender, ¿sí? Conmovedora y persuasiva. Transmitir emociones, que sea importante en la vida de los participantes. Y por supuesto, no aburrir al auditorio. ¿Vale? Esto, de por sí el auditorio es un poquito voluble y tenemos que causarle un impacto que les llame la atención, que trascienda, que sea importante para ellos, que sea importante para su futuro. Muy bien. Sí, seguimos. La oratoria jurídica tiene un propósito en particular. En este punto, el ejercicio de la oratoria jurídica tiene por objeto el sentido de equidad y las reglas sobre la aplicación del derecho, que es muy importante. En el debate profesional del derecho, vamos a ver que el objetivo es lograr la justicia. ¿Y qué es la justicia? No es ese término de Ulpiano de la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. No, es un término un poco más subjetivo, es muy complicado su definición, pero desde el punto de vista de la oratoria jurídica, nosotros tenemos que persuadir a los jueces, a los tribunales, a las autoridades en relación a la pretensión que presento, en relación a la exposición que estoy desarrollando, en relación a la pretensión que voy a desarrollar en mi demanda. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un juez, el objeto de
esa oratoria jurídica es que yo como actor le voy a exponer mi pretensión, el demandado va a exponer sus excepciones y en relación a ello, el órgano jurisdiccional deberá de resolver, deberá de emitir una resolución, un veredicto sobre el caso concreto. La oratoria jurídica tiene dos aspectos importantes: el discurso frente a los tribunales, el discurso frente a las autoridades, como lo vemos aquí, pero también puede ser, dentro de esta formación que ustedes tienen, puede ser la clase oral frente a sus alumnos. Esto es un impacto muy importante de la oratoria jurídica. ¿Se entiende, compañeros? Ok. La oratoria jurídica, Sí, muy bien, muchas gracias. La oratoria jurídica tiene objetos muy particulares. La competencia de la oratoria jurídica implica aportar información y técnicas para una comunicación clara y persuasiva. ¿Cuál es la finalidad? El orador estudia al auditorio en base del conocimiento mismo con los principios éticos que rigen a la profesión. Ustedes lo decían, conocer las resoluciones que ha emitido el juez, conocer los puntos positivos y negativos del juez, siempre nos va pues generar una ventaja. Muy bien. En el ámbito jurídico, vamos a ver que en la oratoria es una estrategia para el fiscal, para el abogado defensor, para el juez, al momento que conozca un caso. Las peticiones, las solicitudes, los argumentos, los recursos que se presenten sean convincentes, ¿sale? Causen un impacto. Esto es lo que buscamos nosotros a través de la oratoria jurídica. ¿Cuál es la base de la oratoria? Vamos a hablar de los siguientes aspectos: claridad, llevar un mensaje directo, un mensaje preciso. Sencillez es una palabra que implica no exageración, no echarle mucha crema a los tacos, que hagamos que el público entienda la exposición que estoy presentando, el argumento que expongo ante un juez, la causa que presento ante una autoridad. Breves y concisos, no tanta paja. ¿Hacia dónde vamos? La coherencia. Iniciar, continuar y culminar un tema sin trabarse. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien. También, por supuesto, la cuestión de la fluidez, ¿sí? La facilidad con la cual nosotros nos comunicamos, la facilidad con la cual nosotros presentamos las palabras al auditorio. Si una palabra es difícil que yo la exprese, si la puedo sustituir por otra, hagámoslo. Si la palabra tiene que ser pronunciada, practiquemos para que no nos confundamos al momento de pronunciarla. La naturalidad, ¿sí? Hay que hacer que las palabras no sean forzadas. Si las palabras son forzadas, perdemos esa naturalidad. La elegancia, reflejar equilibrio, orden, limpieza al momento de comunicarnos, un lenguaje claro, un lenguaje preciso, un lenguaje adecuado en nuestra lengua española, la postura que tenemos al presentarnos, la seguridad, cómo nos desplazamos y cómo transmitimos esa imagen. Y el impacto, la capacidad
de iniciar, la capacidad de exponer el tema sin que nos trabemos, sin que perdamos nosotros, pues de alguna manera esa fluidez. Y bueno, estimados amigos, el debate que nosotros vamos a presentar es una discusión formal entre dos equipos que defienden posturas distintas. Es decir, en una audiencia vamos a encontrarnos con lo siguiente: tribunal. Muy bien. Veremos la siguiente situación. Vamos a tener en esa audiencia dos partes que van a estar en conflicto. Entonces, por supuesto, cada parte va a exponer su pretensión frente al órgano jurisdiccional. Tenemos a la parte, en este caso a la fiscalía, ¿sale? Tenemos al asesor jurídico de la víctima, ok, y tenemos en la otra parte a la defensa y tenemos al imputado, ¿sale? Ahí van a estar presentes. Van a presentarse una teoría del caso, ¿sale? Que va a contrarrestar a la teoría del caso que presenta la defensa. Y a quien le va a corresponder resolver en relación a esa teoría será al órgano jurisdiccional. Entonces, la cuestión que ocurre en el debate es muy importante para el resultado que pretendemos obtener. Muy bien. La estructura del argumento, la apertura, el cuerpo del argumento, preguntas y respuestas que pueden surgir y la conclusión. ¿Sale? En esta manera nosotros cerramos el debate. Los integrantes que van a encontrarse dentro del auditorio son los participantes que están presentando este debate. Vamos a tener un moderador que va a encargarse de dirigir este debate entre las partes. En el caso de que sea un concurso, tenemos un jurado y tenemos a las personas que se encuentran, pues, escuchando ese debate, el público que está presente en el momento que se está desarrollando. Muy bien, avanzamos, mis queridos amigos, y llegamos a los pasos para realizar un debate. ¿Qué se recomienda hacer en este punto? Punto número 1. Antes del debate, elegir un tema de interés que genere controversia, como los debates presidenciales, educación, cultura, trabajo, obra pública, combate a la corrupción. Sobre los temas que se presenten, yo ya voy perfectamente documentado sobre el tema, ¿sí? Ya sabemos sobre qué versará el debate. Organizar la información en esquemas, ¿sale? No lecturas, en esquemas. Es decir, si yo dentro de mis respectivas tarjetas, yo presento, por ejemplo, mapas mentales, cuadros sinópticos y demás elementos, les aseguro que mi exposición puede ser más fluida a que si tuviera puro texto. Y es más, en la audiencia de juicio oral, aquí me podrían llamar la atención porque se encuentra prohibida la lectura. Muy bien. Ok. Continuamos y vamos a ver, ya mencionamos organizar la información en esquemas, nombrar a un moderador, ¿sí? Que sea objetivo y que no tenga inclinación para ninguna de las partes y por supuesto preparar el material de apoyo en el caso de que pues se proyecte alguna información o también en el caso de que se presente a los medios. Durante el debate
Vamos a iniciar con presentando las posturas que tiene cada uno de los participantes, conceder un límite de tiempo para que cada participante exponga su idea y cronometrarlo. No permitir que continúe con el uso de la voz si ya ha pasado su tiempo. El orador tiene que ser muy preciso con el tiempo que se le ha dado en la conferencia. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas y exponemos nuestras conclusiones. Con eso, mis queridos amigos, bueno, vamos a cerrar el debate y si es un concurso, pues vamos a anunciar al ganador. Del todo no es obligatorio, salvo que se trate de un concurso o en las cuestiones políticas que cada uno de los contendientes se declara a sí mismo ganador, ¿verdad? Y dice, yo gané el debate, ¿verdad? Muy bien. Continuamos, estimados amigos, ya para cerrar prácticamente nuestra sesión en esta última unidad. Vámonos con la séptima unidad, la argumentación en la oratoria, y vamos a cerrar con un último, con una última evento, con una última ponencia. Vamos a ver a Denzel Washington que nos representa lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice Denzel Washington. Última unidad de esta asignatura. Y en esta última unidad hablaremos de la argumentación en la oratoria. Muy bien, vamos a hablar de la estructura de un texto argumentativo, la introducción, el cuerpo argumentativo, la conclusión, los elementos de la argumentación, cómo evaluar una argumentación, los tipos de argumentos. Vamos a continuar y vemos en este punto el uso del lenguaje en la oratoria, el lenguaje oral, el lenguaje kinésico, el lenguaje icónico, el lenguaje proxémico, el lenguaje escrito y el análisis del discurso. Muy bien, son los temas que vamos a analizar. Vamos a ver la estructura del texto argumentativo, ¿sale? Vamos a ver que cada uno de ellos tiene una función dentro de su estructura. La introducción de mi texto argumentativo es presentar mi tesis, presentar mi opinión. Muy bien, el cuerpo argumentativo conllevará al tema de la defensa y justificación de la tesis que estoy presentando. Y vamos a concluir con la reelaboración de la tesis. Muy bien. Y bueno, con esto voy a exponer los puntos finales de la tesis que estoy presentando. Vamos a encontrar los elementos de la argumentación dentro de un texto de la siguiente manera. Aquí están los elementos de la argumentación. Vemos lo primero, la declaración. Decimos, las personas tienen derecho a formar una familia. Seguimos con los datos. El artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice textualmente, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esos son los datos que justifican el tema de que todas las personas tienen derecho a formar una familia. La justificación.
El ser humano tiene derecho a formar una familia, sea cual sea esta. El derecho de ser padre, el derecho de ser madre, el derecho a escoger la preferencia sexual de su pareja. ¿Sale? Otro elemento de argumentación. Vamos a construir una. Decimos, vamos a presentar la declaración y decimos, todas las personas en México tenemos el reconocimiento de derechos humanos. Todas las personas gozamos de derechos humanos. En pocas palabras, esa es mi declaración. Mis datos. El artículo primero de la Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales. ¿Sale? Las autoridades deben de promover, deben de justificar, deben de proteger, deben de garantizar los derechos humanos. En otras palabras, podemos decir, o en conclusión, las personas en México gozamos de los derechos humanos y podemos hacer frente a actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Bien, seguimos y vamos a exponer lo siguiente. Atentos. ¿Cómo evaluar la argumentación? Los argumentos deben de ser creíbles, deben de ser fácilmente aceptados por la audiencia o estar basados en una evidencia sólida. Si yo presento argumentos poco fiables, si yo presento argumentos que no tienen evidencia sólida, si yo presento argumentos que no tienen un soporte probatorio, esos argumentos son endebles. Estamos construyendo un castillo de naipes. En cualquier momento se va a derrumbar. La relevancia. Los argumentos deben de ser coherentes con el punto de vista. Los argumentos deben estar acordes a la teoría del caso que nosotros estamos presentando frente al órgano jurisdiccional. Los argumentos deben de tener suficiencia. El número de argumentos debe ser el suficiente para defender el punto de vista. Ni tantos ni pocos, suficientes, los necesarios, que tengan el soporte con la cual yo voy a justificarlo ante las autoridades, con la cual yo voy a justificar mi punto de vista ante los órganos jurisdiccionales. Hemos hecho referencia a distintas clases de argumentos, defendiendo los temas de argumentos de autoridad evolutivos a partir de principios apagógicos, análogos, pragmáticos, psicológicos, históricos, basados en la estructura de lo real, teleológico, gramatical y sistemático. Vamos a empezar con cada uno de ellos, que ya lo referimos hasta cierto punto al principio de la exposición. Cuando hablamos de los argumentos de autoridad, señalamos que este enunciado normativo vamos a atribuirle el significado de conformidad por la institución, de conformidad por el científico, de conformidad por la persona que lo presentó. Por ejemplo, si frente a una causa le señalo yo
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un asunto en particular se ha pronunciado en determinado sentido, entonces entendemos que hacer la máxima autoridad jurisdiccional del país, el argumento que presenta la Corte no solamente es de autoridad, sino es un argumento vinculante y obligatorio. Muy bien. Ok, avanzamos y tenemos los argumentos evolutivos. En este caso, vamos a apelar a la naturaleza de las cosas, ¿sale? La variación, cómo se van modificando, cómo van cambiando, tomando en consideración los cambios sociales y se tiene que ir adaptando el argumento que se presenta conforme a esa evolución histórica. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos referencia a la familia contemplada en el constituyente de 1917, compañeros, ¿a qué tipo de familia hacía referencia ese constituyente de 1917? A una familia tradicional, ¿verdad? Entonces, este era el concepto de familia para el constituyente de 1917, una familia tradicional. Cuestión que vino a cambiar en la década de los 70, ¿sale? Ya sí teniendo una mayor apertura, pero últimamente, a partir de la reforma del 2011, hemos venido cambiando el concepto de familia y entonces se incluye a varios tipos de familia. A lo que menciono a continuación, que en este punto ha habido una evolución sobre el tipo de argumento y cómo hoy entendemos aspectos que en el pasado no se hubieran comprendido. ¿Se dan cuenta de estos, compañeros? ¿Vamos bien? Por ejemplo, Sí, maestro. en el pasado, cuando nosotros hacíamos alusión al matrimonio, la única concepción que teníamos sobre matrimonio era el tradicional, formado por hombre y mujer. Y hoy en día vamos a hacer referencia a un matrimonio igualitario en la cual dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. En este sentido, los argumentos que se tienen el día de hoy, pues ya son evolutivos. Ya de alguna manera se tiene una interpretación distinta con el transcurso del tiempo. Muy bien, avanzamos y vemos, por supuesto, los argumentos a partir de los principios. Aquí destacamos los principios de derecho positivo. ¿A qué me refiero con estos, compañeros? Bueno, el derecho positivo es el derecho que va a ser válido siempre y cuando tenga como referencia de existencia la norma de origen, la Constitución, y sea elaborado por una autoridad competente, siguiendo el procedimiento legalmente establecido para la conformación de la norma de derecho positivo. Esos son los principios que regula el derecho positivo. Pero bueno, aquí vamos a ver los principios implícitos del derecho, la consecuencia de las normas. ¿Qué es lo que busca la norma, compañeros? Bueno, lo que vamos a ver que el derecho es un conjunto de normas que lo que busca es regular la conducta, ok, externa del ser humano, muy bien, y en su caso,
Vamos a verificar que vamos a combatir todo acto que viole la ley a través del elemento de la coacción, que es la fuerza pública que dispone el Estado para hacer cumplir la norma. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien, avanzamos. Y vemos los principios extrasistemáticos, derecho comparado o derecho consuetudinario. Es decir, aquí vamos a ver que tenemos un derecho y vamos a verificar la situación del derecho comparando, analizando otras instituciones o también vamos a aplicar la costumbre jurídica. Ok, hablando entonces aquí de la conducta reiterada, ok, conducta reiterada que es considerada de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Perfecto, compañeros. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, Sí, avanzamos y vemos lo siguiente. El argumento de apagogía. Vamos a ver que en este punto justifica, permite o rechaza una interpretación en relación a sus consecuencias absurdas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cuestión de un testamento, ¿ok? Y en este testamento, compañeros, el testador ha manifestado, ha presentado una condición que debe de realizar uno de los herederos. Y esa condición que le impone el testador es que el heredero debe contraer matrimonio con una determinada persona, ¿ok? Y además debe de tener un hijo. ¿Qué me dicen de esa condición que le pone el testador a su heredero? Ok. ¿Es legal? La respuesta es no, porque es contraria, porque es un absurdo, porque no se puede poner estas condiciones dentro de un testamento y entonces esto lo vamos a tener por no puesto. ¿Quedó claro en qué consiste el apagógico o referencia al absurdo? ¿Sí? Muy bien. Hablamos, por ejemplo, del analógico. Justifica trasladar la solución de una controversia cuando no se encuentra exactamente regulada en la norma, pero vamos a encontrarnos en este supuesto lo siguiente. Ya lo mencionábamos. Tenemos el caso A, ok, y tenemos el caso B. El caso A se encuentra regulado en la norma y el caso B, que es muy similar al caso A, pues no se encuentra regulado como tal, pero por analogía podemos verificar en este punto que este caso se ha atendido de conformidad como se trabaja en el caso A. A eso vamos a llamar por analogía. Cuando hicimos referencia al tema del argumento pragmático, se basa en las consecuencias. Lo que buscamos es un beneficio. Lo que vamos a establecer es esa verdad. Hicimos mención del argumento psicológico, que en este punto vamos a desentrañar las intenciones, los propósitos que tuvo el legislador al momento de elaborar la norma. Ahí tenemos el Congreso y nosotros queremos saber qué fue lo que conllevó a este Congreso la elaboración de la norma. Y en ese punto vamos a entrar
al diario de debates para conocer cuáles son los puntos más importantes que ahí se debatieron. Muy bien, compañeros. Ok, rápidamente avanzamos y vemos ahora el argumento histórico. ¿En qué se basa este argumento? Ya lo mencionábamos, el legislador es conservador y permanece fiel a la inmodificación de la norma. Pero hay que tomar en consideración que los antecedentes son una base fundamental para entender las instituciones que nos rigen el día de hoy. Por ejemplo, si yo quiero conocer el origen de las instituciones del derecho civil, me tendría que remontar al derecho romano para desentrañar cada una de las instituciones que de alguna manera rigen a estas instituciones del día de hoy, porque su origen las tenemos desde la antigua Roma y la compilación que realizó el emperador Justiniano sobre todas las leyes que en su momento estuvieron vigentes en Roma. Muy bien. Avanzamos y vemos, basado en la estructura de lo real, hacemos la siguiente referencia. Se sirven de la realidad, de enlaces de sucesión, de coexistencia para establecer la solidaridad entre los juicios. Es decir, hay una secuencia en cada uno de los argumentos que vamos a ir desarrollando y estos se deben ir presentando en cada una de las etapas. Por ejemplo, en la fase expositiva de un juicio, ok, vamos a hablar de la demanda, del emplazamiento, de la contestación. Ok, en la parte probatoria, ok, vamos a hacer referencia al ofrecimiento, ok, a la admisión, ok, y al desahogo de pruebas. En la fase decisoria, ok, el órgano jurisdiccional emitirá sentencia y en la fase de ejecución se verificará el cumplimiento de esa sentencia. ¿Sobre qué versa este argumento de estructura en la estructura de lo real? Pues bueno, en esa coexistencia de los elementos y todo lleva una concatenación. En este tipo de argumentos son preguntas que no se supone que se plantean mientras los acuerdos que sustentan la argumentación no provocan una discusión. Lo esencial es de que parecen suficientemente garantizados y permite el desarrollo secuencial de nuestra argumentación. Bien, ya prácticamente llegamos a los puntos finales con la presentación del argumento teleológico. Se basa en la atribución que le da el legislador a la norma y apela partiendo del fin por el cual se creó ese precepto. El gramatical atiende al sentido literal, a lo que representa en el idioma castellano esa lengua que se ha implementado. El sistemático sirve para resolver dudas fijando el término mediante su interpretación. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos a este punto del uso del lenguaje en la oratoria. ¿En qué consiste, compañeros? Bueno, vamos a hacer mención
del lenguaje oral, del lenguaje kinésico, del lenguaje icónico, del lenguaje proxémico y del lenguaje escrito. Empezamos con el lenguaje oral, comunicación que tenemos con las personas que nos rodean. A partir de la comunicación, el ser humano expresa emociones, expresa sentimientos, expresa pues situaciones que ocurren en su vida diaria. A través del lenguaje oral, el ser humano va a ser capaz de representar, expresar y comunicar ideas. Lo vamos a materializar cuando hablamos y también representamos nuestros pensamientos. Esto por lo que respecta al lenguaje oral. Por lo que respecta al lenguaje kinésico, vamos a encontrar que se expresa a través de movimientos. Por ejemplo, el lenguaje a señas. Muy bien, aquí lo vemos. Se representa a través de movimientos. También tenemos el lenguaje kinésico, que es de carácter espontáneo y natural. Y también podemos encontrar que se ocupa frases simples para dar a entender un significado mucho más amplio. Tenemos un lenguaje de naturaleza icónico en la cual estas son sus características. Interviene una imagen. Esta imagen tiene relación con lo que nosotros queremos representar, ¿sale? Señales que mantienen la relación son análogas. La interpretación de la imagen es muy importante y se llega a interpretar a través de complicaciones conceptuales. Es decir, a veces una imagen representa más que 1000 palabras. Por ejemplo, les he mencionado el tema de la comunicación. Esta imagen con el concepto de comunicación perfectamente se relaciona, ¿verdad? Es un lenguaje icónico que representa la cuestión de la comunicación humana y durante esta clase he utilizado bastante el lenguaje icónico que representa la idea que estamos exponiendo. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, también analizamos el lenguaje proxémico que sucede cuando se utiliza un espacio físico para interactuar, ¿sale? Cuenta con un emisor y un receptor. En este caso vamos a hablar de un debate, vamos a hablar de una conferencia, vamos a hablar de un auditorio. Se utiliza todos los espacios que ocupamos o visitamos. Hay un intercambio de mensajes y ocupa todos los sentidos. Tacto, vista, sentido auditivo, olfato, nervioso, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje proxémico y cerramos, mis queridos maestros, con la cuestión de el tema del lenguaje escrito, ¿sale? Expresan nuestras ideas a través de nuestra escritura. La escritura cuneiforme tiene más de 6000 años de antigüedad. A través de la escritura, los seres humanos nos hemos comunicado, hemos representado nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El lenguaje escrito es un medio de comunicación a través de signos, a través de este
abecedario, que este abecedario, al menos en la lengua española, en la lengua italiana, en la lengua portuguesa, vamos a encontrar que cada palabra tiene una pronunciación y vamos a encontrar que este vocabulario, estos signos van a representarse en palabras, en sílabas y fonemas. Y de alguna manera encontramos que en el español, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Sale? Vamos a mencionar, se pronuncia. Muy bien. Algo que no ocurre en el inglés, algo que no ocurre en el francés y en otras lenguas. Entonces, de esta manera, mis estimados maestros, pues vemos las características del lenguaje escrito. Bien, y bueno, vamos a cerrar la sesión del día de hoy con pues algunos, algunas, este, presentamos aquí, pues, algunos discursos que me parecen muy interesantes que ustedes pueden revisar, ¿vale? Ahí tenemos el de Martin Luther King, I Have a Dream, el de Barack Obama, para que fuera postulado como candidato de Yes We Can, el último discurso de Eva Perón, también ahí se los presento. Y bueno, la cuestión, mis queridos maestros, de también el discurso de Salvador Allende, tenemos ahí de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, tenemos a Mel Gibson en Corazón Valiente, tenemos Sven Suzuki en la Organización de las Naciones Unidas y de Sir Ken Robinson o por qué las escuelas matan la creatividad. Esos son algunos de los argumentos algunos de estos discursos que presentamos para ustedes. En conclusión, mis queridos maestros, a lo largo de esta sesión hemos visto temas que son muy importantes para la comunicación en una audiencia de juicio oral. Estudiamos la argumentación y el lenguaje jurídico, que son cuestiones muy importantes que debemos analizar. Hablamos sobre el idioma español y, por supuesto, los modos del indicativo, del condicional y del subjuntivo. Hablamos de conectores. Esto fue una referencia muy importante que revisamos a lo largo de esta sesión. Por supuesto, también hablamos del lenguaje jurídico, del tecnolecto, de la lógica jurídica, de las corrientes de interpretación jurídica. Hicimos mención a muchas de ellas. Hablamos de Perelman, hablamos de Wiwit, hablamos, por ejemplo, de Tulmin, hablamos de Robert Alexi, muchos autores que en su momento mencionamos sobre el tema de la argumentación. También, por supuesto, estimados amigos, revisamos la cuestión de la oratoria jurídica y el debate. Señalamos cómo hablar en público. Hicimos una recomendación en particular sobre las estrategias para hablar en público, cómo prepararnos para una exposición. Por supuesto, también analizamos en qué consiste la oratoria, las principales características de un expositor y bueno, compañeros, las cosas que no debemos de hacer al momento de hablar en público. Hablamos de la oratoria jurídica, cuál es la finalidad de la oratoria jurídica para concluir con la argumentación en la oratoria. Después de todos esos puntos que se analizaron, hemos llegado a la conclusión de la presente asignatura. Muy bien. Muy